Bienvenidos una vez más a nuestra serie Nuestros Autores, que la Universidad Pedagógica Nacional ha venido realizando precisamente en este intercambio de la diversidad que tenemos con todos los académicos de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la maestra Rosa María Salgado Medina, quien es actualmente directora de la unidad UPN Uruapan, es la unidad 163, y también nos acompaña nuestro compañero Martín Antonio Medina Arteaga, quien es académico de la unidad 097. El tema que hoy nos reúne va ligado a la presentación precisamente de un libro que coordinó la maestra Rosa María Salgado, que se titula Educando en y para la diversidad. Este texto es un texto sumamente interesante porque abarca una gran cantidad de temas por un lado, y por otro lado porque reúne a diferentes académicos de varias de las unidades del país. Eso es lo que llama la atención de este texto. Rosa María Salgado tuvo pues a bien coordinar y compilar este material, y bueno, le pediríamos a ella que precisamente nos explicara esta experiencia de reunir a varios académicos de la Universidad Pedagógica Nacional de varias unidades en el tema de la diversidad, la interculturalidad y la educación inclusiva. Maestra Rosa María. Sí, pues gracias por la invitación. La coordinación no solamente la llevé yo, la coordinación también estuvo compartida con la maestra Concepción Hernández, quien es ahora directora de la Unidad Sur, y surgió como una idea en donde nosotros veíamos que tenemos experiencias en distintas unidades y en diferentes ámbitos que hablaban de la educación inclusiva, de atender a la diversidad y no restringida solamente a aquellas personas que estaban ligadas con algún aspecto de la discapacidad, sino desde el punto de vista de que desde el género, desde los migrantes, los indígenas, por situaciones económicas o culturales, eran grupos que estaban excluidos. En ese sentido, pues aprovechando las experiencias y los nexos laborales que teníamos con asesores de otras unidades, fue que se trató de compartir un espacio en donde pudiéramos tener la oportunidad de analizar las diferentes experiencias que teníamos en relación con este tema. Es así que participan una asesora de la unidad de Mérida, asesores de la unidad centro, de aquí en el Distrito Federal, de la unidad norte y de Michoacán. Bien, en ese trabajo hay diversos artículos que abordan a su vez diversos temas de la diversidad. En uno de ellos se habla sobre la sexualidad, que es el texto de Biednina. ¿Cómo entra el asunto de la sexualidad en el tema de la diversidad? Bueno, la maestra Biednina, doctora Biednina, quien labora ya desde hace muchos años en la unidad de Mérida, fue compañera de nosotros, del maestro Martín y mía en la unidad sur, y desde entonces, desde hace 15 años, ella ya trabajaba temas relacionados con la sexualidad. Poco a poco, bueno, ella en los resultados que ha obtenido como producto de esas investigaciones se ha dado cuenta de que también a través del género y de la forma en que somos educados los hombres y las mujeres, las actividades que desde la casa o desde la escuela o culturalmente la sociedad, los roles que nos va asignando la sociedad, hay cierta exclusión, hay cierta discriminación. Por ejemplo, en el caso de las niñas, pues tú no puedes jugar, no puedes brincar, tienes que estarte bien sentadita, se utiliza cierto tipo de ropas, o sea, son las maneras, el lenguaje que se utiliza al dirigirnos hacia las hijas mujeres o hacia los hijos varones, y se establecen ciertas diferencias. Entonces, bueno, a partir de esa idea, ella va estableciendo ciertas líneas de diferenciación en donde las mujeres son excluidas. Y en el texto que se presenta aquí en este libro como material es el resultado de una investigación cultural dentro de cómo la mujer indígena maya en nuestro país ha sido educada de determinada manera, pero esas prácticas han provocado la exclusión de la mujer dentro de las actividades que se desarrollan socialmente. En el libro Educando en y para la diversidad contamos con 8 trabajos. Dentro de estos 8 trabajos está uno muy singular, que es precisamente el que aportan compañeros de la UPN de FESUR. Se titula uno de estos trabajos
la estancia para hijos de maestras estudiantes de la unidad UPN de FESUR, una experiencia de gestión en situación. Comento que es un texto sumamente interesante porque cuando uno lo va leyendo queda en la reflexión en el sentido de que en muchas ocasiones en la Universidad Pedagógica Nacional abordamos diversos temas desde enfoques teóricos y a veces olvidamos la situación concreta, real, que vivimos en las propias unidades, especialmente con los estudiantes. Entonces esta experiencia sui generis, diría yo, porque va ligada precisamente al tipo de atención que se puede brindar por parte de la propia unidad a las madres trabajadoras. Me gustaría, Martín, si nos pudieras comentar sobre este tema, por un lado, y cómo embona en el tema de la diversidad. Claro, cómo no. Como tú lo dices, y también lo señalaba Rosita, este tema de la diversidad, el tema de la inclusión, no solamente remite a ciertas problemáticas de tipo social y educativa, como son la discapacidad, obviamente cuestiones de género, como que estos son los temas más, digámoslo así, comunes en torno a esta problemática, ¿no? Más recurrentes, sí. La cuestión del género, la cuestión de la discapacidad, la cuestión del origen étnico, ¿no? La cuestión indígena. Pero bueno, nosotros pensamos que este problema de la exclusión o de la no tolerancia a la diversidad se da en distintos ámbitos de la vida social como producto del tipo de cultura que se reproduce, ¿no? Que se propone y que se reproduce. En este caso, pues nosotros trabajamos con maestras de educación básica, de nivel preescolar, de nivel primaria. Son maestras que no cuentan con un nivel de licenciatura y cuyo origen social, económico, cultural, pues ha variado conforme avanzó el plan de estudios de la licenciatura en educación. Es un plan que recientemente se cerró, pero que lo mantuvimos que fueron casi 15 años, ¿no? Más o menos 15 años, un poco más. Bueno, el caso es que estas maestras, pues, en el origen de este plan, de estas licenciaturas de nivelación, las alumnas eran maestras normalistas, o sea, maestras de carrera que habían llegado a ser docentes a partir de una carrera de nivel técnico, que no tenía un nivel de licenciatura. Curiosamente, cuando se da la reforma y se exige el nivel de licenciatura, se transforma el perfil de nuestros alumnos, ¿no? Comienzan a llegar muchas maestras con nivel de bachillerato, pero que están trabajando como maestras, sobre todo en escuelas primarias o de nivel preescolar, pero privadas, ¿no? O sea, ahí nosotros encontramos una transformación en el perfil de nuestros alumnos, ¿no? Y el problema que nosotros tratamos de resolver con esto de la estancia tiene mucho que ver con esa transformación del perfil. Muchas de nuestras alumnas trabajan en escuelas que son escuelas comunitarias, que son escuelas privadas, pero de muy pocos recursos, ¿no? Donde no les pueden pagar un salario adecuado, ¿no? Tienen problemas económicos. Las propias maestras vienen de climas culturales, de ambientes culturales muy problemáticos, ¿no? La mayoría son casadas, tienen hijos, muchas otras son madres solteras, ¿no? Entonces todo esto va configurando un perfil muy peculiar en nuestros alumnos, ¿no? No es el perfil regular, digámoslo así, que tiene cualquier universidad, ¿no? Donde son chicos que recién egresan del bachillerato y que comienzan a formarse en un campo del conocimiento, ¿no? Como podríamos hablar alumnos de la UAM, alumnos de la UNAM, sino son maestras en servicio. Se va configurando un perfil muy específico. Una de las cuestiones es que llegó el momento en que estas alumnas, que son, decimos nosotros, cumplen 3 roles, ¿no? Son madres de familia, son docentes, pero también son estudiantes, ¿no? O sea, se unen aquí tres funciones diferentes, y esto da una situación muy peculiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el caso es que de pronto en las aulas, en el trabajo de las aulas, comienzan a surgir conflictos que se llegaron a convertir en graves porque las alumnas asistían con sus hijos a recibir clases, ¿no? Conflictos
los niños se la pasaban desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 que terminaba el horario de clases, junto con su mamá, ¿no? Entonces en el salón de clases los niños llegaba el momento obviamente en que se aburrían, en que se desesperaban, comenzaban a correr en el aula, a gritar, a llorar, las madres a salir constantemente para llevarlas al baño. Esto ocasionó precisamente el peligro de la exclusión, ¿no? De pronto las mismas alumnas comenzaron cuando surge la estancia, yo estaba en la dirección de la unidad, entonces yo recibía muchas quejas, ¿no? Maestro, pues haga algo, no es posible, no podemos escuchar la clase, no podemos recibir la información, no podemos interactuar en el salón porque hay mucho ruido, se interrumpe demasiado con las compañeras que llevan a sus hijos a la clase, ¿no? Los docentes, la misma queja de los docentes, de los compañeros maestros. Llegó el momento en que decidimos sentarnos a platicar qué podemos hacer, ¿no? Sí, en esa parte es interesante porque en el texto mencionas que tuvieron una reunión del Consejo Académico de la propia unidad, sí, que abordaron este tema, sí, y que en vez de optar por en muchas ocasiones, como se hace en algunos lugares, de decir, bueno, que las mujeres no traigan a sus hijos, se aplique como norma. Ajá, plantearon que podrían buscar una alternativa, sí, a partir de una noción que denominan gestión situacional. Sí, precisamente en esta lógica, yo digo emergente, característica de una sociedad que está en constante movimiento, constante transformación, cambios muy turbulentos en un contexto en el que están emergiendo problemáticas que antes no estaban o que se presentaban de una manera distinta, con una intensidad diferente. Ahora encontramos fenómenos como este, ¿no? O sea, un momento en el que llega a coincidir una madre, un estudiante y una docente en el mismo papel y en el mismo lugar, en el mismo espacio, y que produce un choque con la subjetividad dominante, tradicional, o con las formas de pensamiento que existen en ese momento. Desde una lógica tradicional, una pedagogía tradicional, la escuela está hecha para los hijos. Si revisamos la definición clásica de Durkheim, que marca toda la concepción moderna de lo que es la educación, nos dice que educar es transmitir los valores, los hábitos, los estados mentales que los más pequeños de la sociedad requieren para integrarse a la vida social. O sea, en otras palabras, los niños son los que tienen que ser educados, ¿no? Entonces, sale del lugar, sale de esa regularidad, sale de esa forma de pensamiento normalizada, el hecho de decir aquí hay una persona adulta, que es madre, que es maestra también de otros niños y que está trayendo a los pequeños a la escuela, ¿no? A sus hijos en la escuela. O sea, los hijos de la alumna están en la escuela, ¿no? Como irrumpiendo, como distorsionando el ambiente, ¿no? Entonces, la forma de pensamiento tradicional dice, bueno, apliquemos la ley, ¿no? ¿Qué es lo que predomina? Apliquemos la norma, que se ponga en el reglamento desde que se inscriben, que no pueden traer a sus hijos, ¿no? Esto evidentemente provoca exclusión, provocaría deserción. Te digo que tiene mucho vínculo con la cuestión sociocultural y económica. Los padres de familia, eso lo hemos escuchado muchas veces en el salón de clases, nos dicen las alumnas, es que mi esposo me deja venir a estudiar así, y tiene que ver también con el problema de género, ¿no? Me deja venir siempre y cuando yo deje preparado el desayuno, limpia la casa y me traiga a los niños. Sí, oye, Martín, y entonces en ese sentido tuvieron a bien plantear esta alternativa de la estancia en la propia unidad. ¿Cómo funcionó la estancia? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué tipo de efectos tuvo? Sí. Fue una experiencia muy, muy productiva, muy rica. La idea era resolver un problema, ¿no? Pero además de resolver el problema, terminó siendo un espacio donde nosotros podíamos concebir que habíamos construido algo propio, fuera de la norma, incluso fuera de la ley, fuera del conocimiento de las mismas autoridades. Ahorita lo digo porque creo que ya no hay ninguna consecuencia, pero curiosamente la estancia termina cuando la rectoría se entera de que nosotros teníamos una estancia, ¿no? Esto nos habla, digo, de esa lógica, de esas formas de pensamiento donde nosotros tenemos que actuar a partir de preceptos, de fundamentos que vienen desde una ley general, ¿no? Optamos, aquí la experiencia fue muy productiva porque los chiquitos que
que sentían como una ruptura, el que la madre, después de estar toda la semana en la escuela, también fueran abandonados por su mamá el día sábado, ¿no? En caso de que se quedaran en la casa, o en caso de ir a la universidad, se la pasaran sumamente mal ahí, aburridos, cansados, ¿no? Entonces, se construyó un espacio donde se fue creando una identidad incluso de los niños con la universidad. Los niños decían, vamos a la universidad, ¿no? Entonces, se creó un espacio, el principio de la estancia fue, esta no es una escuela formal, este es un espacio de recreación con la idea de que los niños se sientan bien en la universidad, basado en estrategias de trabajo como el juego, como la expresión artística, ¿no? El canto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nuestro principio básico era no regaños, no castigos, no trabajos forzados, ¿no? No es tener a los niños como entretenidos por la fuerza para que sus madres mientras estudian, sino la idea era que ellos pudieran disfrutar su estancia en la universidad, que además te ofrecía una serie de espacios fabulosos, ¿no? Jardines, aquí nosotros trabajamos aquí en el Ajusco, tal vez falte aclarar eso, que nosotros somos de la Unidad Sur, pero los sábados trabajamos aquí en las instalaciones de la Unidad Ajusco. Contamos con la biblioteca abierta, con un espacio en la biblioteca, un espacio infantil dentro de la biblioteca, que se abría los sábados, pero que estaba subaprovechado, ¿no? Sobre este punto, destaco nuevamente el hecho de que la propia Universidad Pedagógica Nacional puede no solamente plantear teorías y propuestas sobre diversos temas, sino también poner en práctica muchas de estas ideas, utopías y esperanzas, podríamos llamarla así. Una experiencia muy interesante. Pero me gustaría que también sobre este tema nos pudiera platicar la maestra Rosa María. Ella expone en el libro un texto que se llama El arte y la educación estética como propuesta para atender la diversidad pedagógica, psicológica y social. Y entre otras de las facetas que aborda el artículo, plantea 5 casos, 5 experiencias que retoma de propias estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, de las diferentes licenciaturas que tiene la universidad, en este caso de Uruapan, de la unidad de Uruapan, y que abordan el tema del arte y la educación estética como una alternativa para atender la diversidad. ¿Cómo pudieron canalizar estos esfuerzos, estos trabajos de los estudiantes en este tema, maestra Rosa María? Sí, bueno, mira, antes te comento, una característica del texto, como bien tú lo mencionas, es partir de la teoría, pero llegar a un nivel de concreción, en donde dentro del aula nosotros estamos reconstruyendo también los mismos espacios y reconstruyendo ambientes de aprendizaje que favorezcan precisamente esta atención a la diversidad. Y pasamos por todas estas experiencias, como comentaba Martín, de que el hecho de trabajar en atención a la diversidad siempre nos va a generar conflicto, porque va a haber alguien que a quien le rompes el equilibrio, le rompes su estabilidad y entonces ya no sabe moverse dentro de esos ambientes o dentro de esos espacios. Dentro de la universidad, en la unidad de Uruapan, se trabajó la educación, el arte principalmente, como un espacio que se había olvidado. Entonces nos empezamos a dar cuenta también que nuestros mismos estudiantes de la universidad tenían el gusto no solamente por la pintura o por las cosas tradicionales, lo que podemos concebir como algo manual, sino también ellos empezaban a generar y pues egresados de bachillerato con los que nosotros estábamos trabajando, principalmente en la licenciatura de intervención educativa, ellos generaban ya espacios en donde creaban películas o creaban ciertos videos en donde recuperaban los saberes de las diferentes asignaturas y una manera de plasmarlos, rompiendo esas estructuras tradicionales en donde el docente obliga al estudiante a pensar pedagógicamente o aprender como nosotros aprendimos, de que te expongan en un trabajo escrito o te expongan los resultados de una investigación en una presentación en PowerPoint a través de la computadora. Ellos hacían sus películas, hacían sus entrevistas, utilizaban otros espacios, otras manifestaciones del arte. Tuvimos alumnos dentro de las diferentes licenciaturas en donde eran hábiles para la música
de hecho tenían estudios ya muy concretos, especializados de música, donde aprovechaban esa habilidad o ese gusto por la música para enseñar historia, para enseñar matemáticas, y de esa manera ellos estaban trabajando la manera de incluir diferentes maneras de aprendizaje de los mismos niños. Por eso es que tratamos de hacer una recopilación de los trabajos de los maestros que estudiaban la maestría en educación con campo formación intercultural docente, los alumnos de la licenciatura en intervención educativa, las alumnas de la licenciatura en educación, en donde ellos, son los ejemplos que se manejan en el texto, donde ellos desde sus diferentes espacios o desde la función que ellos realizaban como profesionales de la educación, rescataban y creaban otros ambientes de aprendizaje, favoreciendo esto de eliminar la exclusión y trabajar un poco caminar hacia la atención a la diversidad, de que todos somos diferentes pero con los mismos derechos, ¿no? Sí, esta frase destaca en tu artículo, mencionas, todos somos diferentes, pero vistos desde dos ámbitos, desde el ámbito que excluye y desde el ámbito que incluye. Sobre esta noción de inclusión, no sé si nos podías comentar, Rosy. Me llama la atención porque mencionábamos antes de empezar el programa cómo ha ido evolucionando esta forma de ver el tema de necesidades educativas especiales. Anteriormente se utilizaba el término discapacidad, actualmente educación inclusiva. Entonces me gustaría que pudieras comentar sobre el punto. Sí, bueno, mira, yo no somos muy expertos esto de la educación inclusiva y las personas con discapacidad, no es mi área. Si bien algunos de los artículos que se presentan aquí, hay un artículo de las unidades USAER del maestro Julio Rodolfo Grimaldo Arriaga, donde habla específicamente de la atención a la diversidad desde el punto de vista de las discapacidades. Nosotros, dentro del paradigma de la interculturalidad, hablamos más de las diferencias. De todos somos diferentes y todos tenemos en cierta medida alguna discapacidad. El hecho de usar anteojos pues ya nos está diciendo que tu capacidad visual no es como la mayoría de las personas. Entonces, el tratar de recuperar todos estos conceptos de atención a la diversidad, la inclusión, la discapacidad, pues más bien tienden, lo que queremos romper con este texto es el que se manejen dentro de un marco teórico de discurso. Entonces, aterrizar todas estas propuestas y como lo dice la maestra Azucena Burto en el prólogo de este material, que sean experiencias concretas en donde nosotros podamos construir nuevas formas de aprendizaje. Y en ese sentido también dentro de la universidad, tratando de abarcar la inclusión de diferentes maneras de aprender, estamos trabajando ya con un equipo bien consolidado, otra manera de atender la diversidad a través o con el uso de las tecnologías, que sería todo lo de un programa de cursos en línea, capacitación en línea y aprovechar las nuevas formas de comunicación que tienen también los jóvenes ahora. El libro es sumamente recomendable porque nos da este panorama, un mosaico amplio de varias experiencias y también del trabajo que se hace en varias unidades. En ese sentido es muy interesante precisamente tener la posibilidad de consultar el texto. Martín, el título del libro, Educando en y para la diversidad, ¿cuál era la intención cuando llegaron ustedes a trabajar el texto? ¿Cuál era la pretensión de manejarlo con en y para la diversidad? Mira, yo lo quisiera relacionar mucho con el fundamento de nuestro proyecto, que era algo a lo que te es algo a lo que te referías hace rato. La gestión en situación. Tenemos dos fundamentos principalmente. Sí. La experiencia de muchos años recorridos trabajando con los alumnos en proyectos de innovación fundamentados en la metodología de la investigación-acción, en los que les pedimos que analicen, reflexionen su propia práctica para transformarla, no para producir conocimientos teóricos, no para generar nuevas explicaciones pedagógicas, sino para intervenir en su propia práctica. Esa experiencia, pues, siempre estaba el cuestionamiento a nosotros mismos, ¿no? Es algo que le exiges al alumno y nosotros, ¿no? ¿Cómo resolvemos estos problemas? En las discusiones que teníamos internas, habían los pros y los contras, las posturas encontradas, ¿no? Quien decía, bueno, pues eso es muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Simplemente se decreta,
prohibido entrar al aula con niños y se acabó el problema, ¿no? Entonces nosotros nos cuestionábamos, bueno, pero la lógica de la escuela es, desde su definición histórica, yo creo que desde cualquiera que se le aborde, es la función de la escuela es incluir al sujeto a una cultura, incluir al sujeto a una sociedad, no excluirlo, ¿no? Entonces, cuando de pronto en la experiencia emergen problemas, como en este caso, situaciones familiares distintas a la propia, condiciones diferentes, ¿qué puede hacer la escuela, ¿no? La gestión en situación parte de este principio. ¿Qué puede producir la escuela en tiempos alterados, en tiempos turbulentos, donde no hay principios absolutos, donde más bien lo que hay es incertidumbre, ¿no? Amenaza, ¿no? Donde está, como lo plantean los posmodernos, ¿no? Donde existe una disolución de las instituciones, ¿no? Una relajación de todos esos preceptos que en algún momento les dieron un centro a la sociedad y a los sujetos, ¿no? El propio Estado es un Estado diluido, un Estado, decían los norteamericanos, fallido, ¿no? Cuando se referían obviamente al nuestro, ¿no? Pero en general los estados nacionales están superados, ¿no? Esta lógica actual, social y económica de la globalización y las políticas que trae y las reformas que plantea, pues tienen mucho que ver con eso, ¿no? Son supranacionales. Entonces, en este clima de disolución institucional, ¿qué puede hacer la escuela? La gestión en situación plantea la diferencia entre gestionar en la escuela y gestionar escuela. Lo plantea como dos cosas diferentes. Gestionar en la escuela significa partir de lo que existe, administrar lo que tienes, podríamos decir administrar las carencias, administrar la pobreza, ¿no? Pero partir de eso, partir de las leyes que tienen ordenada esta realidad material que existe y tratar de sacar algo de ahí. Tal vez en el caso de las unidades mucho tiempo fue pues hacer lo que se pueda, hacer lo mínimo posible, un poco también en esa perspectiva de los docentes es que no tenemos recursos, es que no hay plazas, es que no hay tiempos completos, es que nosotros somos los pobres, Ajusco tiene todas las condiciones materiales, un poco una subjetividad centrada en la lamentación, ¿no? y que genera una inmovilidad, ¿no? Entonces, la gestión en situación, gestionar en la escuela quiere decir que yo llego y administro lo que hay. Hay una realidad con reglas que preexiste, ¿no? Gestionar escuela quiere decir producir escuela, quiere decir producir pensamiento, quiere decir movilizar al sujeto para que produzca algo ahí donde no hay, ¿no? Entonces, las unidades, y en el caso de la estancia, los maestros asumían el problema desde una subjetividad preexistente, desde una norma, desde una ley general. No, pues es que la escuela es para los alumnos, no es para los hijos de los alumnos, ¿no? La universidad no es para los niños, ¿no? Sí. Eso para nosotros implicaba producir una forma de pensamiento diferente. ¿Y por qué no? ¿Por qué los niños no pueden estar en la universidad junto con sus padres, ¿no? Entonces, y de ahí esa alternativa precisamente de la estancia. Bien, desafortunadamente el tiempo se nos ha ido agotando y sin embargo quedan muchos elementos para ir comentando. Me gustaría que pudiéramos cerrar con la participación de Rosa María Salgado en el sentido de cómo es Rosa María. ¿Cortamos, maestro? Sí, ya. Sí. Es que ya estaba oyendo que decían allá, corte. De nada. Ajá. Entonces, maestro, ahorita vamos a regresar a una toma. Y bueno, les agradezco esa plática. Así en 30 segunditos, por estamos sobre el tiempo. Sí. Por favor, ¿no? Pero no ahorita. Sí, no alcanzó para Sí, ya no te pregunté por la difusión del libro. Ocasiones de 30, entonces Sí. si no tenemos en 30 ya no lo grabamos. Okay. Sí, está bien. Perdón, No, al contrario. Te doy la palabra para cerrar. No, que ya tú cierras. Nada más Ajá, tú ya agradeces, ajá. agradecimiento.
Bien, pues esta plática ha llegado a su fin. Entonces agradezco la participación de la maestra Rosa María Salgado y del maestro Martín Medina, y comentarles que bueno, finalmente la función primordial que tiene un texto es que pueda difundir estas ideas, de ahí que la importancia de Educando y para la Diversidad nos permita ahondar sobre este tema y pues dirigirse con los compañeros de la UPN de Uruapan y la UPN de FESUR para conseguir el texto y seguir en esta discusión. Muchas gracias a todos ustedes.